presentar entre un tercio y hasta el 90% de los pacientes expuestos a benzodiazepina, y en algunos casos pues puede definir la tolerancia y la adherencia al tratamiento. Se inicia desde los primeros días de la terapia y lo que vamos a ver es la aparición de pápulas y pústulas foliculares que son muy pruriginosas. Encima de estas lesiones y placas papulopustulosas, vamos a ver que en algunos pacientes, dependiendo del grado de afectación, se pueden generar áreas seborreicas. Como les digo, la gravedad de los cuadros son variables y los efectos máximos de esta manifestación es a las 2 semanas de tratamiento, pero no desaparece por sí sola y debemos de darle tratamiento. Y aquí vemos algunos ejemplos. La manifestación puede ser realmente leve, muy discreta, ¿sí? O podemos tener gran manifestación de estas lesiones papulopustulares que, como les digo, se pueden presentar todavía o generar unas lesiones costrosas amarillentas en la superficie. Aquí vemos con mayor claridad estas lesiones eritematosas en donde vemos pápulas y pústulas foliculares, y la sintomatología que el paciente presenta, como ya dije, pues es prurito, es un prurito intenso que nosotros tenemos que manejar. Aquí vemos casos mucho más severos como este. ¿Cómo se va a manejar esto? Esto, aunque no hay guías para el manejo de estas manifestaciones cutáneas, no hay nada establecido, la mayor parte de los reportes de expertos los van a manejar dependiendo del grado, ¿sí? Si es grado 1, 2 o 3 o 4. Si son localizadas, bueno, pues vamos a utilizar jabones antisépticos, medicamentos tópicos con actividad antibiótica que pueden ir desde la eritromicina, clindamicina. Hay quienes asocian esto con tretinoína desde el punto 0.25, o bien, si la manifestación cutánea de prurito es muy intenso, podemos utilizar esteroides de baja a mediana o llegar hasta la mediana potencia. Si las lesiones son de grado 2, es decir, diseminadas, pero no tienen síntomas sistémicos, pues volvemos a utilizar estos medicamentos, ¿verdad? En combinación o solos, podemos utilizar ciclos de tetracyclinas por 4 semanas. Si el prurito es intenso, podemos utilizar antihistamínicos orales, no están contraindicados con el manejo del medicamento. Si el paciente tiene manifestaciones grado 3, es decir, síntomas sistémicos que interfieren con la vida del paciente, pues incluso se pueden llegar a dar cursos breves de metilprednisolona o prednisona para controlar esto. Si llegan a un grado 4, esto ya implica la suspensión definitiva del tratamiento. Ahora, aquí en algunos artículos existe la controversia. No existe ninguna evidencia significativa entre el grado de severidad del brote o de la manifestación cutánea como indicador de la respuesta pulmonar. No tiene absolutamente nada que ver, ni si la manifestación es mayor, quiere decir que el paciente está respondiendo más al medicamento. De tal manera que nuestra función es, obviamente, disminuir estas manifestaciones. La segunda manifestación, que es la fotosensibilización, obviamente vamos a ver las manifestaciones típicas con eritema, puede haber escama, liquenificación, ¿sí? Incluso edema, escoriaciones, porque también es una fotosensibilización que va a dar prurito intenso, puede agregarse costras o impétigo secundario. Y el manejo pues también dependerá del grado de afectación. Si es un proceso exematorio, pues obviamente vamos a utilizar manejo con secantes, con esteroides tópicos. Si es muy intensa la manifestación de fotosensibilidad, se sugiere la utilización de esteroides sistémicos a bajas dosis y obviamente, bueno, protectores solares, emolientes de base para el manejo. Algunos artículos hablan incluso que antes de iniciar esta terapia con benzodiazepina, debido a la alta probabilidad de que los pacientes presenten estas manifestaciones, los pacientes deben de ser manejados con protectores solares para que no tratar de prevenir el desarrollo de esta fotosensibilidad. La eritrodensistesia palmoplantar, como les decía, también conocida como síndrome de mano-pie o eritema acral, no es exclusiva de este medicamento, lo puede presentar el paciente con otro tipo de quimioterapias. Es una erupción eritematosa que va a estar localizada tanto en palmas como en plano.
plantas y se acompaña de edema de grado variable y dolor también de grado variable. En cuanto a la fisiopatología, no se sabe exactamente, se piensa que es por una acción a nivel citostático en las células epidérmicas. Se piensa que se presenta por que en el estrato cono hay un alto índice mitótico en la celularidad. También se habla de que hay abundancia de glándulas secríneas y que la expresión sudoral de los medicamentos tenga que ver en el desarrollo de esta entidad. Sin embargo, no hay nada establecido en cuanto a por qué se desarrollan estas manifestaciones. Clínicamente, como ya dijimos, les decía, hay eritema, hay edema, incluso podemos llegar a la formación de ampollas en palmas y plantas. Característicamente esta dermatosis inicia tempranamente y se presenta inicialmente con parestesias, que es lo primero que manifiesta el paciente, que estas parestesias se convierten en dolor y posteriormente en ardor. Y después de esto vienen ya las manifestaciones cutáneas. De alguna forma la afectación palmar suele ser más intensa que la plantar y las lesiones son mucho más evidentes a nivel de pulpejos y zonas de apoyo de las manos. Y aquí vemos algunos casos pues no tan aparatosos, ¿sí? Vemos, aunque realmente el cuadro no es muy aparatoso, el paciente tiene mucha sintomatología, que es lo que hace que nosotros pues a veces acudamos o nos llamen como interconsultantes para el manejo de esas manifestaciones cutáneas. Existen ya clasificaciones para darle grado a estas manifestaciones cutáneas por el uso de medicamentos antineoplásicos y en relación a esta entidad, bueno, pues está graduado del 1 al 4, dependiendo de la severidad hasta la formación de ampollas o incluso ulceración de las lesiones. Gracias. Normalmente, como les dije, se presenta en palmas y plantas, aunque hay ya descritas formas atípicas en donde se van a afectar dorso de manos y pies, codos, talones, pabellones auriculares, incluso a nivel de genitales. Es importante que se atienda esta manifestación porque hay reportes en la literatura en que pueden llegar, obviamente no es lo frecuente es que sean grado 1 o 2, pero pueden llegar hasta la necrosis del tejido epidérmico y hay quienes dicen que hasta la necrosis falángica. Por supuesto que esto es lo más raro. Lo más frecuente es que sean manifestaciones cutáneas que sean manejables con terapias comunes, habituales para estas dermatosis cuando no están asociadas al uso de medicamento antineoplásico. El manejo igual, no existe un manejo específico. En algunos casos severos pues puede inducir la reducción de la dosis. Se recomienda la reducción de trabajos manuales, el uso de fomentos fríos para disminución de la temperatura en estos pacientes puede mejorar la sintomatología. Volvemos a los esteroides tópicos de mediana potencia y obviamente tenemos que tener cuidado para que el paciente no desarrolle estas lesiones con ampollas que obviamente ya no van a responder con terapia tópica, sino tendrán que ser manejados con medicamentos de tipo de la prednisona para disminuir las manifestaciones. Y algo de lo que llamó mucho la atención al principio del uso de estos medicamentos, como ya les decía yo, pues es el desarrollo de lesiones escamosas proliferativas. Dentro de estas lesiones tenemos los fibromas blandos, verrugas vulgares, queratosis seborreicas, queratosis actínicas, queratocantoma y carcinoma epidermoide en todas sus variedades, desde el incipito hasta el invasor. Y esto, cuando se empezó a presentar, pues sí causó un poquito de conmoción, porque se cuestionaba si era una terapia antitumoral. Bueno, pues estamos fomentando la aparición de otras lesiones malignas. En cuanto a los fibromas blandos, bueno, las manifestaciones son como normalmente se presentan los fibromas blandos en topografía de cuello, axilas, ingle, ¿sí? Y no tienen realmente ninguna sintomatología. Obviamente el tratamiento es como habitualmente les damos a estas lesiones. En cuanto a las verrugas vulgares, se presentan en el 30% de los pacientes. De momento se desconoce cuál es el serotipo de BPH que está condicionando en estos pacientes estas lesiones. Sabemos que el medicamento no genera una inmunosupresión, así es que bueno, debe de haber otros mecanismos por el que
los pacientes estén generando este tipo de lesiones. Se generan habitualmente al mes de haber iniciado el tratamiento y pues los tratamientos son con crioterapia, rasura y electrodesecación. Las queratosis seborreicas se presentan en un porcentaje un poco menor que las verrugas planas. Lo característico en estos pacientes es el crecimiento rápido y que se pueden presentar, a diferencia de las condiciones normales, se pueden presentar tanto en palmas como en plantas, que normalmente es una topografía que no presenta estas lesiones y están descritas, ¿verdad?, en estas topografías, lo cual llama mucho la atención. Ya hablando de lo que es el cáncer y el precáncer, bueno, pues... Un minuto, doctora. Un minuto. Un minuto, sí. Bien, estas lesiones proliferativas, es importante nada más comentarles que todos estos estudios se han desarrollado en personas de piel clara y que las personas que desarrollan estas lesiones proliferativas tienen mucho fotodaño. Habrá que ver los resultados en población mexicana para ver si esto es equiparable. Todavía estos resultados no están liberados. Yo pienso que puede haber cierta variación en eso. Rápidamente, nada más comentar, el ipilimumab, las manifestaciones cutáneas son menos severas, se presentan mucho menos frecuentes. Y aquí, ante la abundancia de efectos adversos y carencia de guías de manejo estandarizadas, pues es importante que nosotros como dermatólogos aprendamos a graduar estos efectos, ¿verdad? Y que demos ya una oncodermatología de soporte para todos estos pacientes. ¿Para qué? Y hay grupos en varios lugares del mundo para darle cuidado y apoyo a estos pacientes, porque a fin de cuentas nuestro papel es mejorar, controlar los síntomas, mejorando la calidad de vida y permitiendo que el paciente continúe con la terapia de cáncer y prolongue así la vida del mismo. Muchas gracias.